españolas, Fernando II me traía aquí tropas y acá desembarcaban dentro de Galway, desembarcaban soldados españoles para ayudar cuando estaba la batalla contra los guillermitas, que querían conquistar la ciudad, y no cayó la ciudad. ¿Por qué? Porque los españoles venían acá y les daban tropas, les daban comida, les abastecían, porque España, este río, llega al Atlántico y de allá España dominaba todo el mar. Entonces por eso este arco, el final de la muralla, tienen que pensar que este es el final de la muralla que rodeaba todo el centro de la ciudad, y este arco le llamaban el arco español porque por acá, este río, lógicamente, fíjense cómo va. ¿Quién va a subir por este río? Imposible. Entonces las ayudas entraban por aquí, la ayuda española, ellos desembarcaban en la bahía allí y entraba por acá la ayuda, los militares, los refuerzos, la comida, y por eso este arco le llaman el arco español. Esto es Galway, Irlanda.
So, si vienen para acá, para Galloway, en Irlanda, este hotel está bien céntrico. Haz de cuenta que de aquí caminas esta callecita, otra para acá y otra para allá, y ya estás en el centro. Estás en el centro básicamente de aquí de Galloway. Mira la fila para el elevador. Ay, Dios mío. Esto es Galloway, Ireland. Vamos a ver qué tal se pone aquí de noche. Esto es The Heineken Bar. Tienen una pachanga aquí de bandas y cerveza. Mientras esta calle está sola, acá está toda la gente. Esta es la iglesia de Irlanda. Y ahí lo dice. Vamos a ver de aquel lado, a ver qué tal se ve. Déjame les enseño por aquí porque no nos van a dejar entrar a mirar esto, pero de aquí se puede ver, mira. Tumbas y tumbas. Eso es muy normal aquí en Irlanda. Latin Quarter Galway. O sea, eso puede ser la Plaza Latina. Vamos a ver el puente. A ver qué. Ay, pero aquí va el agua. Un chinga, perdón. Va pero súper rápido. Con corriente. Esto, bueno, no es igual, ¿verdad? Pero como cuando hay en Tepa pasan las corrientes de agua ahí por la calle, más o menos sí, pero mucho más grande, ¿no? Aquí. Thank you very much. Look at this. Esta parte de aquí es la estatua. No sé cómo se llama, si es el ladrón de mujeres o es el hombre que se roba a la muchacha. Dicen por ahí.
Mira. Y no está en mis manos. Bueno, este es el pueblo de Cong, aquí en Irlanda, en la República de Irlanda. Así que vamos llegando, vamos a ver qué tiene para mostrarnos. Vamos caminando aquí a lo que era anteriormente un castillo. Vamos a ver qué tan interesante estaba. Sucede que aquí, donde quiera que hay iglesias o había iglesias, hay tumbas. No es que sea raro, pero aquí es muy común, ¿no? De que al lado de lo que fue iglesia, siempre tienen tumbas todo alrededor. Patitos. Bueno, este es el camino que nos lleva al castillo. Y esto es en la ciudad de Congo, aquí en Irlanda. Pues aquí dice no entrar. ¿Y qué creen? Sí voy a entrar. Iglesia Santa María. Y vaya que parece que aquí les gusta usar ese nombre para darle, o sea, el nombre a las iglesias. Santa María, he mirado como 3 o 4. Hoy este es el último día bueno, el penúltimo día que vamos a estar aquí en Irlanda. Así que ya de aquí, este es el pueblo de Cong. De aquí, después de aquí vamos a hacer otra paradita y de la otra paradita nos vamos hasta Dublín. Así es de que, bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí que ver. Ok, voy caminando. Dicen que aquí das una patada y sale el agua. Pues yo no le quiero calar para que no se me vaya a hundir el pie. Pero ¿qué tal está este río? Padre. La corriente que lleva como que a mí se me hace que está perfecta para meterte así como en una lanchita o en una cámara de llanta para darte un paseo por ahí por el río. Sin duda, el campo aquí en Irlanda, no lo puedo decir que es un campo mágico, pero sí, la verdad que sí es una belleza. Hoy es el día que nos ha tocado soleadito. Los demás días pues estuvieron lluviosos, nublados. Hoy está el sol, pero fuerte. Así que afortunadamente que por lo menos hoy agarramos el día así, desafortunadamente, que es casi nuestro último día aquí en Irlanda. Pero bueno, vamos a disfrutarlo, que todavía apenas va comenzando el día. Aquí hay un vallecito medio padre. Mira nomás, como para echarnos un partidito de fútbol aquí. Les muestro. Sí, que parece un castillo real. Vamos a ver qué se mira por aquí. Está un caminito. Mira, sí es cierto. Le pisas y salen charcos de agua. Uy, este caminito está bien padre. ¿Hasta dónde nos sacará? Ay, güey. Quiero ver, pero no. ¿Sabe qué me da? Ay, güey. Me sale un león por aquí. Ah, no manches, sí sale el agua como si anduviera en un charco, Déjame ver aquí a dónde voy. Uy, me da ñañaras. Mejor me regreso. Porque me estoy alejando del grupo y no voy a hacer que me dejen. Ay, no me voy a perder aquí, hombre.
Pero bueno, anyways, nos vamos a salir del camino, porque si no, se mete uno por ahí y quién sabe qué te saldrá. Vámonos de aquí. Vaya, al ir caminando por aquí, por el camino principal, el camino que nos lleva al castillo, encontré así como un caminito bien padre, aquí saliendo del camino, que me aventuré a entrar para allá a ver qué se veía. Un caminito largo, que no quise seguirlo porque entre más caminaba para adentro como que sí daba mello. Ya estaba muy solo y aunque dicen que aquí no hay animales peligrosos, ¿no? Pero uno nunca sabe. Y yo no voy a ser la primer víctima. Va. Bueno, continuamos el camino al castillo. Ay, ¿dónde están los pollitos? Si yo tuviera un castillo, yo le llamaría el castillo del rey Ricardo o el rey Ricky Ricón. Pero si tuviera un castillo, definitivamente me gustaría que fuera como este. Se los muestro, Me doy la vuelta y baila. Está impresionante. Mira, me acerco más. La verdad que sí está bien impresionante este castillo. Vamos a ir por acá, vamos a cruzar el río, que normalmente los castillos así de grandes siempre tienen un río enfrente. Vamos a cruzarlo y les muestro más adentro, ¿vale? El castillo del rey Ricardo. No, no es cierto. Así era. ¿Qué tal? Casi me atrevo a decir que está bien parecidita, así como los jardines de allá del rancho, de allá de Tepa, pero bueno, un poquitito más cuidadito. Y esto está enfrente del castillo. ¿Me robó mi canción? Eso no es un reflejo, es la vegetación que está abajo del río. Miren qué clarita se mira el agua. Y es el río que corre para allá. Mira qué padre. Este es el pueblo que se llama Cong, aquí en Irlanda. Vamos en camino a Dublín, pero hicimos una paradita antes de llegar a Dublín. Vamos a llegar a un pueblito que se llama Colmanoes, que ahí están las ruinas de un monasterio. Vamos a visitar ese lugar
Pero antes de llegar al monasterio, llegamos a este lugarcito a comer algo, porque allá parece que no hay comida. Entonces hicimos una paradita cortita. Vamos a comer algo. Después de aquí salimos para el monasterio y enseguida del monasterio Este es uno de los ríos, este es uno de los puentes sobre el río Shannon, el río famoso que acaba en Limerick que vimos, y es uno de los puentes más antiguos, por eso es estrecho y bueno, tenemos que esperar a pasar. Bueno, pues llegamos al monasterio de Clonmacnoise, así es como se llama. Nos acabamos de estacionar, vamos a ver dónde está la entrada y a ver qué tal se pone. Ok, la entrada es por acá. Ahí en el verde están todos los nuestros. Pásate por Perfecto, la derecha, bien, sácate la- gracias. Ok, vamos a brincar. Vamos a ver dónde están todos, que nos quedamos atrás. Pues estas son las ruinas del monasterio. Y si se fijan, igual, donde quiera que hay iglesias o hubo iglesias, tienen enterrados sus muertitos ahí todo alrededor. O sea que es muy normal aquí, en esta zona de Irlanda. Pues esto es lo que queda del monasterio, ¿no? Son las ruinas del monasterio. Les explico ahorita. Clonmacnoise. The name comes from the Irish King Vignoth, his meadow of the sons of Noth. It's a pre-Christian name. Allá hay restos de la época de hielo. Es la copia de la Cruz de las Escrituras que está ahí dentro, está en el museo. You see the original indoors under the cross as well. Eso mismo. Este charquito de agua, se cree que si tienes una verruga, metes la mano ahí y se te quita la verruga. Si metes tu cabeza y sufres de migrañas, dice que te vas a morir. No, se te van a quitar las migrañas. A ver, yo me voy a poner, se me quita lo feo. ¿Quién es esa persona? Una señora que tiene derecho, no sé por qué, porque lo cuenta el John y como nos reímos todos no nos enteramos. Hay una vieja que cuando se muera se cierra el cementerio. Esto es el monasterio de Clonmacnoise. Sí, digo, es uno de los monasterios más importantes de aquí de Irlanda. Aquí en este monasterio, cuando estaba el Papa II vivo, en 1979, él hizo una visita aquí a este monasterio, que la quisieron hacer en secreto. La quisieron hacer en secreto para traerlo para acá. Construyeron ¿cómo se llama? Un heliport para traerlo en helicóptero. No sé por qué, pues aquí hay muchos lugares donde un helicóptero puede aterrizar. Pero bueno, la gente se dio cuenta de que estaban haciendo eso. Y el Papa pues solamente iba a venir a visitar aquí este monasterio, pues para reconocerlo como uno de los más importantes, ¿no? de aquí de Irlanda. Resulta que se le vienen como 20,000 o 30,000 personas
a mirarlo y fue un despapalle, si lo ponemos en palabras fáciles. Pero parece que estuvo padre. Eso pasó supuestamente en 1979. Mira, me encanta cómo se mira desde aquí. Pues entre todas estas tumbas, o sea, de tan viejas que son, tan antiguas, que no se alcanza realmente a leer la información de ninguna de ellas. Hay algunas que de repente y alcanza a mirar un poquito, pero en realidad están bien borradas. O sea, es muy difícil de identificar exactamente lo que dice. De repente, y ya teniéndolo aquí grabado, podemos identificar alguna de ellas para saber más o menos de qué tanto tiempo han estado aquí. Vaya, pero son varias. Bueno, creo que aquí encontré una que sí alcanzamos a identificar. Él murió en noviembre 6 de 1866. O sea, es un poco antigua, pero creo que no es tanto. Esta tumba de aquí es un poquito más nueva, puesto que ya tiene la fecha en que murieron, 1981. Mira, vaya, o sea que no es necesario que hayas muerto hace muchísimos años, ¿no? Según cuenta por ahí que hay una persona más que piensan enterrar aquí. No pudimos averiguar el nombre de la persona. Parece que es una señora que ya está como ya ha puesto pues en planes de que cuando fallezca la van a sepultar aquí. Pues la verdad que, o sea, estos panteones o este panteón en realidad no se siente lo que normalmente se siente al visitar un panteón, ¿no? Puesto pues aquí lo tienen muy acomodadito todo. Hay mucha gente. Además hay tumbas súper antiguas. Aquí hay demasiada historia. Y este es el monasterio ya les pongo aquí la información, en donde vivieron muchos monjes. Varios de ellos fueron enterrados aquí. Gente importante de aquí de los alrededores. Ajá, yo voy a escuchar. Oh, wow. Y nos andan dejando por andar yendo a lugares donde no debemos de ir ahorita. Pues. Well, this song is called Pasa la Vida. Pasa la Vida, that means the life goes on. Life goes on, and we are like water in a river, and we will end, all of us, into the sea. And so, what will remain of us? Just the memories. Just the memories from the people that are thinking about us. Pasa la vida y lo único que quedará de nosotros es la memoria. Lo que recuerden de nosotros. Estaba por ustedes, señores.